Durante 3 meses estuve hablando con un hombre llamado Rex, un completo desconocido al que solo conocía por internet. Estábamos en plena etapa de enamoramiento, esa fase de luna de miel donde cada noche mi teléfono explotaba con mensajes que me aceleraban el pulso. Te extraño, cariño. Anoche volví a soñar contigo. Estabas sobre mí, rogándome. Yo estaba a punto de proponerle que finalmente nos conociéramos en persona, pero entonces Rex me mandó una foto, una imagen casual de su escritorio, y ahí vi algo que me resultó familiar, el escudo de la familia Falcón, la organización criminal para la que yo trabajaba. Durante 3 meses le había estado escribiendo a un hombre peligroso, un miembro de la mafia que podía estar justo debajo de mi nariz. Y justo cuando intentaba descubrir quién era Rex en realidad, los vi, los gemelos de ónix negro personalizados que yo misma había elegido para él, ahora en las muñecas de mi jefe, Marco. ¿Qué andas haciendo? Mis dedos volaron sobre la pantalla. Envié el mensaje y me quedé mirando el chat, esperando la respuesta del hombre al que solo conocía como Rex. Este había sido mi ritual durante los últimos 3 meses. Lo agregué por pura casualidad, conectamos de inmediato, y las cosas se volvieron intensas muy rápido. Mi teléfono vibró. Era una foto, una toma lateral de su escritorio, con algunos archivos desparramados junto al teclado. Estaba trabajando y, al mismo tiempo, esperando un mensaje de su cariño. Una sonrisa se me dibujó en la cara. Este hombre sabía exactamente cómo hacerme sonrojar con solo unas palabras. Tal vez ya era hora de dar el paso, de conocernos en persona por fin. Pero justo cuando iba a escribir mi respuesta, mis dedos se congelaron. En la esquina inferior derecha de la foto, sobre el borde de una carpeta, brillaba una pequeña placa metálica, un halcón con las alas extendidas. El escudo de la familia Falcón. La misma mafia dueña de la empresa donde yo trabajaba. Mi novio virtual era uno de ellos. Me quedé mirando la pantalla durante 10 minutos completos, con la mente en blanco. Mis dedos flotaban sobre el teclado. Amor, ¿qué haces exactamente? Trabajas para los Falcón. Escribí las palabras, las borré, las volví a escribir. No sabía qué decir. Si le preguntaba, él me preguntaría lo mismo a mí. Querría saber dónde estaba yo. Descubriría que trabajaba para una empresa de los Falcón. Y entonces vendría a buscarme. Y después, ¿qué demonios haría yo? Como no respondí de inmediato, los mensajes de Rex empezaron a llegar uno tras otro. Bebé, ¿estás ahí? Ocupada. Mándame una foto como siempre, de tu mano, de lo que sea. Anoche volví a soñar contigo. Estabas sobre mí, rogándome. Sus palabras se volvían cada vez más atrevidas, más subidas de tono. Pero esta vez mis mejillas no ardían de vergüenza, sino de un miedo helado. Durante 3 meses creí estar hablando con un empresario normal, un hombre emocionante y nuevo, pero seguro. Yo podía trabajar para la mafia, pero jamás quise estar involucrada con un mafioso. Eso era firmar mi propia sentencia de muerte. Y pensar que le había confesado mis fantasías más profundas, que le había susurrado mis secretos más íntimos a un hombre de la organización. Mi teléfono volvió a sonar, una videollamada. No podía contestar, escucharía el pánico en mi voz. Torpemente, rechacé la llamada y escribí una mentira a toda velocidad, en una reunión: cariño, hablamos después. Pareció creérselo. Un momento después respondió: te espero. Cerré el chat y respiré hondo, temblando. Necesitaba calmarme, pensar con claridad. Primero, tenía que averiguar quién era Rex. ¿Era un soldado de bajo nivel o alguien de alto rango? Segundo, ¿qué iba a hacer yo? ¿Arriesgarme y seguir con esto, o salir corriendo? Abrí el historial de nuestro chat, buscando pistas entre los mensajes viejos. Los dos habíamos sido cuidadosos con nuestra privacidad, nunca compartíamos detalles del trabajo ni de la vida personal. Pero algo llamó mi atención. Una vez me había mandado una foto frente al espejo del gimnasio. Su abdomen estaba perfectamente marcado, y justo debajo de sus costillas del lado izquierdo, tenía un tatuaje negro. Parecía un símbolo antiguo y misterioso, todo líneas afiladas. Era mi única pista para identificarlo. El problema era que no podía andar por la oficina arrancándoles la camisa a los hombres para jugar al encuentra el tatuaje.
De vuelta en mi escritorio, recorrí la oficina con la mirada. Hombres de trajes caros y rostros de piedra merodeaban por los pasillos. Cualquiera de ellos podía ser Rex. Mi única ventaja era que nunca le había mandado una foto de mi rostro. Él no podía reconocerme. Volví a repasar el historial del chat, línea por línea. Finalmente encontré algo, una conversación del mes pasado. Rex me había contado que estaba de compras en la Magnificent Mile de Chicago, buscando gemelos para un evento importante, y me pidió que lo ayudara a elegir. Yo escogí un par de gemelos personalizados de ónix negro con detalles dorados. Él los compró. Me levanté fingiendo ir por un café y caminé por los pasillos, con la vista clavada en las muñecas de cada hombre que pasaba. La mayoría llevaba mangas largas. Los pocos gemelos que vi eran diseños genéricos. Nada. Volví a mi escritorio. Se me ocurrió una idea, tenía que probarla. Le mandé un mensaje a Rex: «Oye, ¿todavía usas los gemelos que elegí para ti?». Respondió casi al instante: «Claro que sí, los uso todos los días». Un recuerdo tuyo. Justo en ese momento, sonó el teléfono interno de mi escritorio. Liliana, a mi oficina, ahora. Era mi jefe, Marco. Marco Rossi tenía poco más de 30 años, cabello castaño y ojos oscuros. Era un capo dentro de la familia, con rango suficiente para reportar directamente al don Alessandro Falcone. Caminé hacia su oficina, pero al llegar a la puerta escuché su voz desde adentro. No era su tono frío y duro de siempre. Era suave, tan dulce que me erizó la piel. «Bebé, te extraño», le decía a alguien por teléfono. «Ven a verme a la oficina más tarde». «Bien, tal vez tenga que trabajar hasta tarde mañana. El don va a hacer una aparición para revisar cómo van las cosas, tengo que estar preparado». La voz de Marco estaba cargada de respeto, casi de miedo. El don Alessandro, la cabeza de toda la familia Falcón, un hombre del que se rumoraba era despiadado. «Bien, bebé, nos vemos pronto». Marco colgó. Toqué la puerta. «Adelante». «Liliana, siéntate», me señaló la silla frente a su escritorio. «Sobre la junta de directorio de mañana, necesito que prepares un informe detallado». «Sí, señor», respondí, tratando de mantener la voz profesional. Marco empezó a explicarme los requisitos, pero cuando estiró la mano para tomar un vaso de agua, mis ojos se clavaron en sus puños de camisa. Ahí estaban, brillando, un par de gemelos de ónix negro con detalles dorados. Exactamente los mismos que había elegido para Rex. La pluma se me resbaló de los dedos y cayó al piso. «¿Qué pasa?». Marco levantó la vista, con el ceño fruncido. «Nada», me agaché a recoger la pluma, con el corazón golpeándome las costillas. «Se me resbaló». «Jefe, sus gemelos son únicos», dije, con la voz ligeramente temblorosa. Marco miró su muñeca, con una pequeña sonrisa en los labios. «¿Tú crees? Son bastante bonitos, ¿no?». Insistí, necesitaba estar segura. «¿Dónde los compró?». Frunció el ceño, confundido. «En la Magnificent Mile». «¿Por qué, te gustan?». Forcé una sonrisa casual y le resté importancia. «Ah, no, por nada, solo curiosidad». Y prácticamente salí corriendo de ahí. Volví tambaleándome a mi escritorio, con la mente hecha un torbellino. Estaba casi segura de que Marco era Rex. Pero si eso era cierto, ¿a quién le decía bebé por teléfono? ¿Me estaba engañando con una amante secreta? ¡Ay, Dios mío! Una hora después, una rubia despampanante entró a la oficina de Marco. Fingí estar ordenando archivos cerca de ahí, tratando de escuchar. «Bebé, te extrañé», la voz de Marco volvió a sonar empalagosamente dulce. Me revolvió el estómago. «Te ves muy guapo hoy», ronroneó la mujer. «Me puse el traje nuevo», dijo Marco, «y los gemelos que te gustan. Quiero causar buena impresión cuando conozca a tus padres esta noche». «Cariño, ya eres perfecto. Mi papá te va a adorar». Conocer a los padres. Traje nuevo. Los gemelos que le gustan a ella. La verdad me golpeó como un mazazo. Yo era solo la aventura paralela. El pequeño secreto divertido que usaba para que lo ayudara a elegir accesorios para sus citas.
Una amante virtual que podía mantener oculta en la oscuridad. Y la rubia, ella era la mujer en serio, la que él llevaba a conocer a sus padres. El corazón se me hizo pedazos y una ola de náuseas me invadió. Todos esos mensajes dulces durante 3 meses, las palabras que me hacían sonrojar, todo era mentira. Yo solo había sido un juguete para él, algo desechable. Con las manos temblando, saqué mi teléfono y le mandé un último mensaje a Rex: eres una basura. Se acabó. Y sin dudarlo ni un segundo, lo bloqueé y borré. ¿Listo? Me apoyé contra la pared, respirando hondo, tratando de contener la rabia y la humillación. Unos minutos después, Marco salió de la mano con su novia y la acompañó hasta la puerta. Ni siquiera parecía inmutado. Un sabor amargo me llenó la boca, pero traté de consolarme. Al menos nadie sabía de mi patético secreto. Si no podía tener amor, tendría mi carrera. Yo era una mujer inteligente, no iba a tirar por la borda un trabajo bien pagado por culpa de un hombre. Al día siguiente, Marco me llamó a la sala de juntas para presentarle un plan de negocios al don Alessandro. Era la primera vez que veía de cerca al legendario don Alessandro Falcone. Estaba sentado en el sofá, y no era el hombre canoso y anciano que yo había imaginado. Era joven, con ojos grises profundos que parecían desnudarte con solo mirarte. Llevaba un traje azul marino a medida que lo hacía verse aún más atractivo. Mis ojos se quedaron un segundo de más en ese traje. Recordé haberle dicho a Rex que amaba a un hombre de traje azul marino, que era más misterioso que el negro. Solo una coincidencia, me dije. Señorita Liliana, puede comenzar. Su voz era un rumor grave y magnético que exigía atención. Me obligué a mantener la calma y comencé mi informe sobre datos financieros y análisis de mercado. Durante todo ese tiempo, Alessandro escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando o haciendo alguna pregunta filosa y perspicaz. Marco, sentado a su lado, agregaba algún comentario aquí y allá, pero en su mayoría mantenía la cabeza baja, tomando notas, distraído, probablemente pensando en su novia rubia. Una nueva punzada de dolor me atravesó. Cuando terminé, hice una reverencia respetuosa, lista para irme, pero Alessandro me detuvo de repente. Liliana, espera. Se levantó lentamente del sofá y caminó hacia mí. Mi instinto fue retroceder, pero me obligué a quedarme quieta. Se detuvo justo frente a mí, con sus ojos grises fijos en un punto de mi clavícula. Era un lunar, mi única marca de nacimiento. Estaba en un lugar extraño, normalmente escondido por mi ropa, pero visible cuando usaba escotes bajos. Esa marca en tu clavícula es muy distintiva, dijo Alessandro de repente. Su voz estaba cargada de una familiaridad inquietante, completamente distinta del hombre estoico que había estado escuchando mi informe. El pánico se apoderó de mí. Yo le había mandado a Rex una foto que mostraba mi clavícula una vez. Él me había respondido: quiero besar ese lunar mientras gritas mi nombre. Instintivamente miré a Marco, pero su cara reflejaba solo confusión. Es un lunar, tartamudeé, cubriéndome el punto con la mano. Supongo que mucha gente los tiene. Alessandro frunció el ceño mientras me veía mirar a Marco. No dijo nada más, su mirada se retiró lentamente. Se sentó de nuevo en el sofá, hojeando mi informe. Esto está bien. Perfecto, de hecho. El rostro de Marco se iluminó. ¿En serio, Don? Es el análisis de mercado más detallado que he visto, dijo Alessandro, con voz calmada pero llena de aprobación. Las habilidades de la señorita Liliana son impresionantes. Sentí una oleada de orgullo. Un cumplido del propio Don no era poca cosa. El ambiente se aligeró y Marco incluso se atrevió a bromear: Don, esta es la primera vez que lo veo tan amable con una mujer. Normalmente no las soporta. Se detuvo en seco cuando Alessandro le lanzó una mirada gélida. Marco se encogió en su asiento. Miré a Alessandro, intrigada. El Don odiaba a las mujeres. Entonces, ¿por qué se había parado tan cerca de mí? Liliana, dijo Alessandro, girándose hacia mí. Necesito una acompañante para una cena de negocios importante esta noche. ¿Me acompañarás? No era una pregunta, era una orden. Por supuesto, sería un honor, respondí rápidamente. Bien. Mi asistente se encargará de todo,
dijo Alessandro, poniéndose de pie. Nos vemos en el lobby a las 6. 2 horas después, estaba en un salón de belleza de alta gama. Un equipo de estilistas trabajaba en mi cabello y maquillaje. Para mi sorpresa, el vestido y las joyas que me tenían preparados eran exactamente de mi gusto. Un vestido de seda azul profundo, simple y elegante. El collar de diamantes era discreto pero exquisito. Todo esto fue preparado bajo las indicaciones del señor Falcone, explicó su asistente. Dijo que eligiéramos un estilo que le sentara mejor. Una ola de confusión me invadió. ¿Cómo podía saber Alessandro Falcone mi estilo? A las 6 en punto estaba en el lobby. En el momento en que Alessandro me vio, un destello de admiración cruzó sus ojos. «Te ves hermosa», dijo, ofreciéndome el brazo. «¿Lista?» Sentí que las mejillas se me encendían mientras posaba mi mano suavemente sobre su brazo. La cena fue en un hotel de 5 estrellas en el centro, lleno de la élite política y empresarial de Chicago, además de otras figuras del crimen organizado. Todos vestían impecables. «¿Bailamos?», preguntó Alessandro cuando comenzó la música. Asentí y él me llevó a la pista. Su mano grande descansó en la parte baja de mi espalda, su tacto sorprendentemente ardiente, quemando a través de la seda de mi vestido y aflojándome las rodillas. Mientras bailábamos, Alessandro me acercó cada vez más, hasta que mi cuerpo quedó pegado a su pecho. Podía sentir el calor irradiando de él. Sus labios rozaron deliberadamente el lóbulo de mi oreja, enviando una descarga directo por mi columna. Por alguna razón, mi mente voló hacia Rex y su forma atrevida de coquetear. Esta sensación era exactamente igual. Me sacudí mentalmente. «Contrólate. Deja de pensar en ese imbécil». Para cuando terminó el baile, yo estaba sonrojada y sin aliento. Alessandro, en cambio, solo tenía una pequeña sonrisa satisfecha en el rostro. «Don Falcone, ¿y quién es esta encantadora dama?», preguntó un hombre de mediana edad que se acercó. El brazo de Alessandro se tensó alrededor de mí, atrayéndome posesivamente, pero no respondió la pregunta del hombre. Su actitud fue respuesta suficiente. Sintiéndome un poco incómoda, le susurré al oído: «Creo que necesito un descanso». Caminé hacia la mesa de postres y tomé un trozo de pastel de chocolate. «Tienes algo en el labio», dijo Alessandro, apareciendo a mi lado. Estiró la mano y me limpió una miga de la comisura de la boca con el pulgar. El gesto fue tan íntimo, tan natural, como si fuéramos amantes de toda la vida. La gente a nuestro alrededor nos miraba, observando lo cerca que estaba su rostro del mío. Sentí el corazón golpeándome las costillas. Tanto que odiaba a las mujeres y era célibe, pensé, sonrojada. Después de la cena, Alessandro insistió en llevarme a casa. «¿Puedo tomar un taxi?», dije educadamente. «Es tarde». «Vienes conmigo», respondió, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Dentro de su lujoso auto, el aire estaba impregnado de su colonia. Una luz tenue proyectaba sombras sobre su rostro cincelado, haciéndolo lucir aún más misterioso. Manejamos en silencio un rato. «Liliana», dijo de repente, con la voz baja en ese espacio reducido. Me giré hacia él. Si una mujer terminara las cosas con un hombre, comenzó lentamente, con los ojos oscuros mientras me miraba, ¿qué debería hacer él? La pregunta me dejó atónita. El don frío y despiadado me estaba pidiendo consejos sentimentales. «Usted es el don, controla a toda la familia», dije, tratando de halagarlo. No me imagino a ninguna mujer atreviéndose a hacerle eso. Se giró y me miró profundamente, con una sonrisa extraña en los labios. «Te sorprenderías». Su mirada me puso nerviosa. «Bueno, tal vez esa mujer todavía no conoce su propio corazón», ofrecí, tratando de dar una respuesta segura. «¿Eso crees?», murmuró, con la voz cargada de una emoción que no pude identificar. El auto pronto llegó a mi edificio. «Gracias por esta noche», dije, preparándome para bajar. «Liliana», dijo, deteniéndome de nuevo. «Estuviste deslumbrante esta noche». Miré sus ojos intensos y prácticamente huí del auto. A la mañana siguiente, en la oficina, Marco corrió hacia mi escritorio. «Liliana, el don va a viajar a Miami a inspeccionar las operaciones del casino y pidió específicamente que lo acompañaras».
No te preocupes, después de este viaje viene un gran ascenso. Había estado angustiada pensando cómo actuar frente a Marco, mi exnovio virtual, así que acepté de inmediato. Un ascenso era razón suficiente, pero en el fondo, la idea de viajar sola con Alessandro me ponía extrañamente nerviosa. Esa tarde ya estaba en un jet privado rumbo a Miami. En el avión, Alessandro se concentró en su trabajo mientras yo repasaba los archivos de las operaciones del casino. Al aterrizar, fuimos directo al lujoso casino frente al mar. El lugar destilaba dinero y deseo. «Quédate cerca de mí», dijo Alessandro con voz baja. «Aquí es más peligroso que en Chicago». Recorrimos el piso del casino, Alessandro interrogando a sus capós mientras yo tomaba notas. Justo cuando estábamos por irnos, estalló un alboroto. «¡Disparos!», gritó alguien. «Llamen a seguridad». La multitud entró en pánico, dispersándose en todas direcciones. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que pasaba, Alessandro me jaló hacia él, cubriendo mi cuerpo con el suyo. «No te muevas», dijo, con voz calmada y firme en mi oído. Entre los huecos de la multitud vi a varios hombres enmascarados destrozando mesas de juego. Era una provocación clara de una familia rival. Los guardaespaldas de Alessandro controlaron la situación rápidamente. Pero durante esos minutos, quedé apretada contra sus brazos, respirando su aroma. Era demasiado íntimo. Pero al ver su perfil duro, la mandíbula apretada, sentí algo que nunca antes había sentido. El don frío y despiadado, Alessandro, me hacía sentir más segura de lo que jamás me había sentido en mi vida. Mi corazón era un desastre. Tuve que preguntarme, ¿de verdad era tan patética como Marco? Después de que el caos se disipó, el rostro de Alessandro seguía como una piedra. «No es seguro aquí», le dijo a su guardaespaldas. «Trae el auto. Vamos a la propiedad». «Don, ¿puedo volver al hotel?», empecé a decir. Me interrumpió: «Te quedas conmigo hasta que yo diga que es seguro». Fin de la discusión. 20 minutos después, entramos a una enorme propiedad privada. De noche, la villa principal, una mansión de 3 pisos estilo mediterráneo, se recortaba como una gran silueta contra la luz de la luna. «Esta es mi residencia privada en Miami», explicó Alessandro mientras me guiaba adentro. «Solo un puñado de mis hombres más confiables conocen este lugar». Me sirvió una copa de vino tinto y se sirvió otra para él. Nos sentamos en un salón amplio con ventanales del piso al techo que daban a una playa privada iluminada por la luna. «¿Te asustó lo que pasó esta noche?», preguntó, con la voz más suave de lo normal. «No te preocupes, yo te protejo». Una calidez se expandió en mi pecho, pero me recordé a mí misma que debía ser lógica. Él solo estaba siendo el don protegiendo un activo. «¿Cuida así de todos sus empleados?», pregunté, tratando de aligerar el ambiente. Solo me miró profundamente y cambió de tema. «Tú y Marco se conocen desde hace tiempo, ¿no?». Mi ánimo se agrió con solo mencionar su nombre. «Está bien. Solo una relación profesional». «Sí». Los ojos de Alessandro se entrecerraron, estudiando mi reacción. Pensé que eran cercanos. «Marco siempre te elogia frente a mí». Forcé una sonrisa tensa, sin saber cómo responder. «Hablando de eso», continuó Alessandro, con tono casual, «Marco ha estado flotando en las nubes últimamente. Su primer amor, Angelina, volvió de Italia». Me quedé congelada. «Angelina, la mujer rubia». «Llevan 3 años juntos», siguió Alessandro. «Estuvieron separados un tiempo cuando ella se fue a estudiar a Italia, pero ahora que volvió, Marco dice que se van a comprometer pronto». Sus palabras fueron un cuchillo retorciéndose en mi estómago. 3 años. Eso significaba que, durante los 3 meses que estuve con él, yo no había sido más que una distracción. «¿Liliana?». La voz de Alessandro me trajo de vuelta. «Estás pálida. ¿Estás bien?». «Estoy bien», forcé una sonrisa, pero la voz me tembló. «Solo un poco cansada». Alessandro me miró fijamente, con la mandíbula tensa. Apretó su copa de vino, como conteniendo alguna emoción intensa. «Se nota que necesitas descansar», dijo, su voz de repente más fría. «Haré que una empleada te lleve a un cuarto de invitados». Recostada en la lujosa cama, no podía dormir. Marco y Angelina.
3 años. Un compromiso. Todo confirmaba lo patética que había sido. La tonta jugando un papel secundario en la historia de amor de otros. Las lágrimas empaparon mi almohada. En algún momento, entre el sueño y la vigilia, escuché la puerta crujir al abrirse. Alguien caminó hacia mi cama. Los pasos eran ligeros pero firmes. Una figura alta se quedó de pie sobre mí en la oscuridad, observándome. Después de un largo momento, una mano grande me acarició suavemente la mejilla. La palma era cálida, las yemas de los dedos ligeramente ásperas, y llevaban ese aroma familiar de su colonia. El toque fue tan suave, como si tratara de no despertarme. Recorrió la línea de mi mandíbula antes de detenerse en mis labios. «Eres mía», susurró una voz profunda, cargada de posesión. Luego se inclinó y depositó el beso más suave en mi frente. El sueño finalmente me venció. Pero incluso mientras me dormía, podía sentir sus ojos sobre mí, como si fuera una presa marcada por un depredador. Cuando desperté a la mañana siguiente, mi recuerdo de la noche era borroso. Me toqué la frente. Me dije que tenía que haber sido un sueño. Abajo, Alessandro desayunaba, luciendo completamente normal. Eso lo confirmaba, había sido solo un sueño extraño. No había forma de que el don frío y distante entrara a escondidas a mi cuarto para besarme. Pero no noté la forma intensa en que él me observaba cuando creía que yo no lo veía. Esa tarde, Alessandro dijo: «Todavía te veo distraída. Déjame llevarte a un lugar que te despeje la mente». «No es necesario, don». «Ven conmigo», insistió. Me llevó a la terraza en la azotea de la propiedad. La vista era increíble, todo Miami se extendía mientras la noche empezaba a caer. «La vista desde aquí es hermosa», dijo, parado a mi lado. «Especialmente esta noche». Solo asentí educadamente. Sacó su teléfono, dijo algunas palabras breves y colgó. «Un minuto», dijo, revisando su reloj. «Ya casi es hora». «¿Hora de qué?», pregunté. No respondió. En cambio, chasqueó suavemente los dedos. Al siguiente segundo, todo el horizonte de Miami se iluminó. Fuegos artificiales brillantes estallaron desde cada rincón de la ciudad, floreciendo contra el cielo oscuro. Dorado, plateado, rojo, azul, un espectáculo interminable que pintó el firmamento. Esto no era ningún evento público programado. Esto era privado, ordenado. Todo el cielo se encendió solo para mí. Me quedé sin palabras. «¿Te gusta?», la voz de Alessandro fue un murmullo suave en mi oído. Las lágrimas me nublaron la vista. 2 meses atrás, le había contado a Rex que mi fantasía romántica definitiva era un gran gesto, especialmente fuegos artificiales. Él había jurado que me daría el espectáculo de fuegos artificiales más hermoso que jamás hubiera visto. El hombre que había hecho esa promesa era una mentira. Pero el hombre que la cumplió era el misterioso don parado a mi lado. El pasado y el presente chocaron, y una tristeza amarga me llenó el corazón. «¿Por qué lloras?». Alessandro me limpió suavemente una lágrima de la mejilla. «¿No te gusta?». «No, no es eso», dije con la voz quebrada. «Es hermoso». Solo, me recordó algo. Su mirada se afiló. «¿Qué?». «Nada importante», dije con una sonrisa débil. Su expresión se estremeció, pero rápidamente la ocultó. «Nada importante», repitió, con voz indescifrable. «Pensé que era importante alguna vez», dije con una risa amarga. Ahora veo que todo estaba en mi cabeza. Me observó un momento, luego caminó hacia un bar en la terraza y volvió con una botella de whisky y 2 vasos. «A veces un trago ayuda», dijo, entregándome uno. Su mirada era hipnótica. Tomé el vaso y bebí, y seguí bebiendo. El alcohol me pegó rápido y el mundo empezó a girar. «Ve más despacio». Alessandro trató de detenerme, pero negué con la cabeza. «No me digas qué hacer», balbuceé. No puedes decirme». Sus ojos se volvieron peligrosos. Me tomó del mentón, obligándome a mirarlo. «Bebé, si yo no soy el hombre que te dice qué hacer, ¿entonces quién?». Mi cabeza daba vueltas. Antes de poder responder, el mundo se volvió negro, y me desplomé en un par de brazos fuertes y cálidos.
A la mañana siguiente desperté con un dolor de cabeza terrible. Me senté, tratando de armar lo que había pasado la noche anterior, pero todo era una nebulosa. Estiré la mano hacia mi muñeca y el corazón se me detuvo. La pulsera de perlas que me había dejado mi abuela había desaparecido. Era mi posesión más preciada. Nunca me la quitaba. Presa del pánico, bajé corriendo, revisando la sala, el comedor, la terraza. No estaba en ningún lado. Pensando que quizás Alessandro la había visto, corrí hacia su estudio. Pero al levantar la mano para tocar la puerta, escuché una voz familiar adentro. Don, de verdad no sé qué hacer, era Marco, con la voz frenética. Angelina casi me dispara anoche solo porque le respondí un mensaje a una ex. Mi mano se congeló en el aire. Entonces tal vez deberías aprender a controlarte, respondió Alessandro, con tono aburrido. Juro que no significó nada, Marco casi lloriqueaba. Pero ella no me cree. Está hablando de cancelar el compromiso. Don, estoy desesperado. Eso fue todo. Mi sangre hirvió. La resaca, la pulsera perdida, y ahora esto. Todo explotó. Empujé la puerta con tanta fuerza que golpeó contra la pared. Marco, grité, señalando al patético hombre en el sofá. Eres una basura. Marco me miró, completamente desconcertado. Liliana, ¿de qué estás hablando? No te hagas el tonto conmigo, avancé hacia él. Eres un infiel de porquería. Y encima tienes el descaro de quejarte de tu novia. Alessandro estaba sentado detrás de su escritorio, con expresión indescifrable mientras observaba la escena. No entiendo, tartamudeó Marco. ¿No entiendes? Solté una risa fría. Entonces déjame recordártelo, Rex. ¿Recuerdas ese nombre? Yo era tu novia virtual. Marco se levantó de un salto. ¿Qué? ¿Novia virtual? Yo no tengo ninguna novia virtual. No andes esparciendo rumores. Si Angelina se entera, estoy muerto. Deja de mentir, lo interrumpí. Los gemelos, los de ónix negro personalizados que elegí para ti. Te los vi puestos con mis propios ojos. ¿Los gemelos? Los ojos de Marco se abrieron como platos. Luego pareció recordar algo. No. No, Liliana, lo entendiste todo mal. Esos no son míos. Solo los copié. ¿Los copiaste? Lo juro. Los mandé a hacer idénticos a los del Don. Estaba tratando de quedar bien con él, así que pedí un par igual. Nunca tuve una novia virtual. Lo juro por mi vida. El mundo se me giró bajo los pies. Lentamente, volteé la cabeza para mirar a Alessandro. Estaba sentado ahí, con sus ojos profundos clavados en los míos. Entonces, su rostro se transformó en una máscara oscura de furia. Se puso de pie. Caminó hacia mí, su figura poderosa eclipsándome por completo. Si él era tu novio virtual, su voz bajó, fría como el hielo, entonces, ¿quién demonios soy yo? Las palabras de Alessandro hicieron que todo encajara. Lo miré, con la voz temblando. Tú eres Rex. Al fin lo entendiste, dijo con desdén. Sacó el teléfono del bolsillo de su traje y me lo entregó. Lo tomé con mano temblorosa. En la pantalla estaba nuestro chat. Mi chat con Rex. Pero ahora había un aviso rojo en la parte superior, has sido bloqueado por este usuario. No, susurré. No puede ser tú. ¿Y por qué no? Replicó, con la mandíbula tensa. Porque soy uno de esos mafiosos peligrosos a los que tanto le temes. Detrás de mí, Marco seguía tratando de defenderse, pero Alessandro solo hizo un gesto con la mano. Los guardaespaldas aparecieron y lo sacaron a rastras del estudio. El estudio quedó en silencio. ¿Cuándo? Pregunté, con la voz apenas un susurro. ¿Cuándo supiste que era yo? Alessandro se acercó, sus largos dedos recorriendo la línea de mi clavícula. Desde el primer momento en que te vi, dijo, mirando el pequeño lunar. Después de todo, murmuró, con el pulgar rozando la marca, me memoricé este lugar, soñé con probarlo. Mi mente era un caos. Entonces la cena, este viaje, todo fue a propósito.
¿Por qué no me lo dijiste sin más? Estaba furiosa ahora, furiosa por haber sido engañada durante tanto tiempo. Porque sabía que le temías a hombres como yo, dijo, su pulgar acariciando mi mejilla. Dijiste que jamás te involucrarías con un hombre peligroso. Si te hubiera dicho quién era, habrías huido. Recordé mis propias palabras de nuestros chats, y mi enojo se mezcló con confusión. Entonces, ¿me mentiste? Nunca te mentí, su voz era completamente seria ahora. Cada palabra, cada promesa que te hice en línea fue real. Lo único que oculté fue mi nombre. Caminó hacia su escritorio, abrió un cajón y sacó una pequeña caja. Adentro estaba mi pulsera de perlas. Se te cayó anoche, después de que te quedaste dormida, dijo, colocándomela de nuevo suavemente en la muñeca. Estaba esperando el momento correcto para contarte todo. Observando su expresión concentrada, de repente recordé los fuegos artificiales. ¿Los fuegos artificiales? También fue porque le dije a Rex que quería verlos. Sí. Levantó la vista, sus ojos más suaves de lo que jamás los había visto. Pienso cumplir cada una de las promesas que te hice. Mi corazón parecía a punto de salírseme del pecho. Toda la confusión, el enojo, el dolor de los últimos días. Todo por fin tuvo sentido. ¿Lo prometes?, pregunté, con la voz temblorosa. ¿Seguirás siendo el hombre de nuestros chats? El que me consentía. No respondió con palabras. Me atrajo hacia sus brazos y aplastó su boca contra la mía. El beso fue posesivo y profundo, cargado de todo el anhelo silencioso de sus mensajes, ahora liberado con fuerza física cruda. Cuando finalmente nos separamos, los dos estábamos sin aliento. ¿Es esa una respuesta suficientemente clara?, preguntó, con la voz ronca. No dije nada. Me paré de puntitas y lo besé de vuelta. A la mañana siguiente desperté entre los brazos de Alessandro. La luz del sol se colaba entre las cortinas, iluminando los tatuajes en su pecho desnudo. Aquellos que tanta curiosidad me habían dado, ahora estaban justo bajo mis dedos. Suavemente recorrí uno de los patrones intrincados, y sus ojos se abrieron lentamente. Ya despertaste, dijo, con la voz ronca de la mañana, pero los ojos ya afilados y peligrosos. Murmuré, con la cara ardiendo. Una sonrisa traviesa se dibujó en sus labios. Me levantó la barbilla, obligándome a sostenerle la mirada. ¿Recuerdas lo que me dijiste en línea? Negué con la cabeza, confundida. Dijiste, murmuró, con el pulgar acariciando mi labio inferior, que querías recorrer mis tatuajes con tus propias manos. Y que no podías esperar a que te hiciera gritar. El recuerdo de aquellos mensajes atrevidos y coquetos volvió de golpe, y traté de esconderme bajo las sábanas, pero me sostuvo con firmeza. Ahora, susurró con una risa oscura, es hora de que cumpla el resto de mis promesas. Y hoy no sales de esta cama. Entonces rodó sobre mí. Me mordí el labio, atrapada entre la rendición dichosa y la emocionante certeza de que esta noche sería otra noche muy, muy larga.